Buenos días, hermanos. Qué bendición, un domingo más congregarse, un día más para agradecer las misericordias del Señor, ¿verdad? Una oportunidad más para conocerle. Cada día que se levanta el sol es una nueva oportunidad para que nosotros nos acerquemos al Señor y confiemos en Él. Dice la Biblia que nuevas son cada mañana sus misericordias. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque a pesar de nosotros, Señor, tú tienes un plan, Señor. Y tú con amor, Señor, tratas a cada uno de nosotros para que te busquemos de corazón, Señor, para que tengamos una relación personal contigo, para que no seas un Dios ajeno para nosotros, sino un Dios íntimo. Gracias, Señor. Ayúdanos a tener pasión por ti, Señor. Ayúdanos a buscarte con todas nuestras fuerzas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos estudiando el libro de Génesis. Estamos estudiando Génesis 32. El pasaje que vamos a estar mirando hoy es Génesis 32 del 22 al 32. Es un pasaje famoso donde Jacob tiene una pelea, entre comillas, con Dios, una lucha. Vamos a leerlo y tenemos que contextualizar bien de qué se trata y por qué sucedió eso, ¿verdad? Entonces vamos a estar leyendo versículos antes, pero vamos a leer primero el pasaje base de hoy. Vamos a leer desde el verso 22 al 32. Dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, o sea, su cadera, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amén. Entonces, interesante pasaje, pero también a la vez es como muy hermoso y tierno si lo empezamos a mirar bien. Quisiera que viéramos un poquito quién era Jacob. Algo de eso estuvo hablando el hermano Henry. Vamos a mirar Génesis 25. Vamos a mirar Génesis 25. Vamos a mirar algo de la vida de Jacob. Leamos del verso 22 leamos del verso 22 al 28. Y los hijos luchaban dentro de ella, dentro de la mamá de Jacob. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor.
Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar al talón de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ya ahí podemos ver una condición que hay en Jacob. Sí, Jacob no era amado lo suficiente por su padre como su padre amaba a Esaú. Ellos conocían ya la promesa que Dios hizo a Abraham y que le hizo a Isaac. Ahora, ¿cómo se veía Jacob? Menos que su hermano. Su hermano era el preferido y por la tradición y la ley él le tocaba heredar. Ahora hubo una palabra de Dios a su madre donde le decía que iba a hacer lo contrario. Pero en el pasaje, si seguimos leyendo, vemos que nunca Rebeca habla con Isaac sobre el tema. Mira que Dios me dijo que no es así como la tradición, sino es que al contrario, no hubo una comunicación. O sea, Jacob estaba en un hogar que había divisiones, no había comunicación, y encima él veía como su padre alababa a su hermano y lo despreciaba a él, y viceversa, ¿no? Esaú veía como su madre prefería a su hermano. Entonces vemos una familia, si podemos decir, cristiana, donde no había un ejemplo cristiano. O sea, la imagen de Dios en estos dos hijos no era la mejor. No era la mejor. ¿Cómo lo miramos? Miremos ahí Génesis más adelantico 27:20. Génesis 27:20. Dice así, entonces Isaac dijo a su hijo, cuando estaba engañándolo, ¿no? ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? ¿Qué hallaste en la casa? Porque Isaac supuestamente había llamado a Esaú, llamó a Esaú y le dijo, ves y cásame algo para que yo me lo coma y te bendiga. La mamá escuchó eso y disfrazó a Jacob de Esaú. Entonces Jacob llegó a la tienda de Isaac disfrazado de Esaú. Y Esaú le dice, ¿cómo es que hallaste tan pronto? ¿Cómo es que la hallaste, o sea, la casa, la presa, tan pronto, hijo mío? Mira lo que dice Jacob. Y él respondió, porque Jehová, tu Dios, no mi Dios, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. ¿Sí? Entonces vemos ahí una imagen incorrecta que tenía Jacob acerca de Dios. O sea, Dios está allá, están sus promesas allá, y esto es una tradición familiar, y yo tengo que cumplir con mi tradición familiar a mi manera, a la manera como mi mamá me enseñó haciendo trampas. La imagen de Jacob acerca de Dios no era la mejor. Me imagino a Jacob preguntándose, bueno, si Dios le dijo eso a mi mamá, ¿por qué tenemos que hacer trampa nosotros? ¿Será que Dios es así, ajeno? Y entonces nosotros tenemos que luchar por nuestra cuenta y hacer todas las trampas que haya que hacer. Eso es muy típico de una persona que no es creyente, sino simpatizante. ¿Sí? Allá Diosito me ayuda, pero yo miro a ver cómo hago. Si tengo que hacer chanchullo, hago, porque dicen mucho. Es que dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿No has escuchado eso? Entonces hay que hacer. ¿Sí? Es una vida egocéntrica, tiene una tradición familiar. Yo lo hice a mi manera, a la manera que mi mamá me mandó. Por ese lado, ¿no? Por otro lado, él sabía que estaba haciendo mal. ¿Sí?
Y él sabía que Dios allá y yo acá. O sea, ese Dios de mis padres no es mi Dios. Pero Dios empieza a transformar a Jacob. Entonces ese es el Jacob que tenemos aquí. Hay muchos versículos más que podemos ver el carácter de Jacob, la imagen que tenía Jacob de Dios. Pero de repente empieza Dios a trabajar en Jacob y vemos pasajes como Génesis 28, 10 al 21. Vamos ahí. Cuando Jacob empieza a huir. Otra cosa que podemos ver de Jacob, que era un cobarde. Era un cobarde, le temía a los hombres. No enfrentó eso con su hermano, sino que huyó. Le gustaba huir de los problemas. Le gustaba hacer las cosas a su manera, no enfrentar. Ahora, una persona que es así, sabe dentro de sí que no está bien, que es un cobarde. Entonces vámonos a Génesis, vamos a ver cómo Dios empieza a tratar con Jacob. Vámonos a Génesis 28, 10. Dice así la palabra: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. O sea, se durmió y se acostó en aquel lugar y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, de la escalera, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo. Esto es clave. He aquí yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño. Sigamos leyendo ahí. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. O sea, ya Dios le había dicho a él: voy a estar contigo. Pero él no creyó. ¿Por qué? Porque él al día siguiente pone a prueba y dice: bueno, si tú me bendices y si me va bien y tal, entonces sí, tú sí eres mi Dios. Si no, no. Si me ayudas en mis planes, entonces sí eres mi Dios. Si no, no. Aparte, no le estaba creyendo al Señor, porque el Señor le dijo: voy a estar contigo. Pero él seguía viendo a Dios como un Dios ajeno. La respuesta cuando ve el sueño: uy, qué terrible. Esto es terrible, da miedo esto aquí. Esta es puerta de Dios. Pero no dijo ni gracias. O sea, usted no ve nunca a Jacob buscando a Dios. Usted nunca, por ahora, ¿no? Usted nunca ve a Dios orándole, a Jacob orándole a Dios, humillándose al Señor. Nunca. Es como si Dios allá y yo acá. Y heredé esto de mi padre, y bueno, yo voy a seguir la promesa, pero Dios allá y yo acá, hago la cosa a mi manera. Tuve este sueño y bueno, sí será verdad. No, voy a decirle que si me da esto y me da lo otro, entonces sí es mi Dios. Ese es el Jacob que estamos viendo acá en la Biblia.
Ahora, Dios empieza a tratar con Jacob y lo pone en unas circunstancias difíciles. Empieza él a sufrir consecuencias de sus pecados. Cuando Labán lo engaña, noten que cuando Jacob ve a Raquel, no mira el testimonio de Raquel ni nada, le gustó ya. Y nunca preguntó qué debo hacer para casarme con tu hija. Él mismo va y al pie, no, 7 años voy a trabajar. Y Labán, bueno. O sea, Jacob era a su modo todo. Pagó las consecuencias, Labán lo engañó. Y luego empieza Dios a tratar con la vida de Jacob. Lo vemos, por ejemplo, miremos Génesis 31. Génesis 31, verso 29, y después vamos al 42. Dice Génesis 31, 29. Dice: poder hay en mi mano, ese es Labán hablando, poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente, eso es desproporcionalmente. O sea, cuidadito con lo que le dice a Jacob. Ahora, Dios no se le presenta a Jacob, se le presenta a Labán. Ya Dios le había hablado en sueños a Jacob. Se le presenta a Labán y le dice: cuidado con Jacob. Entonces ya Jacob que está viendo, el Señor sí me está cuidando. Si era verdad esa palabra, como que sí. Miren lo que dice el verso 42. Dice: si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Era por gracia, pero el hombre estaba dándose cuenta de que sí, de que Dios estaba dándole amor a él. Entonces él estaba en un proceso. Ese Jacob después tiene el miedo de su vida. Ya Jacob está viendo que Dios lo está amando, que lo está de verdad guardando, pero aún no es mi Dios. Aún no es mi Dios. Luego se presenta que se va a encontrar con su hermano Esaú, y es lo que vemos nosotros que nos lleva a este texto. Vamos a mirar Génesis 32, del 9 al 21. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Primera vez en la historia que Jacob se dirige a Dios. Si noten, primera oración de Jacob. ¿Sí? Lo de antes era, se levantó y hizo un voto y hizo una piedra y bueno, si tú me haces esto y lo otro, sí vas a ser mi Dios. Ahora, Jacob por primera vez abre su corazón y nos muestra a nosotros varias cositas de él. ¿Por qué? Porque se vio en una situación donde ya él no podía escapar. Ya sus trucos, sus mentiras y su cobardía no iban a funcionar ahí. Porque se iba a encontrar con su hermano y el hermano lo estaba esperando con 400 hombres. Ya ahí no valía. Entonces Jacob, en medio de esa angustia, oró por primera vez al Señor. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Ahí vemos cómo en su oración empieza a usar la palabra de Dios. Ya él empieza a usar la palabra de Dios. Dice: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Dice: menor soy que todas las misericordias que has hecho. En otras versiones dice: yo no merezco tu amor. Ya Jacob se había dado cuenta que Dios le amaba.
¿Por qué? Porque guardó a su familia, no lo dejó, lo ayudó con el pleito que tuvo con Labán sobre el ganado. Lo guardó de que Labán lo matara también. Entonces él dice, pero ¿por qué a mí? Entonces él dice, menor soy. Él empieza a reconocer que está siendo amado inmerecidamente, que está siendo guardado inmerecidamente. Y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre de los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, otra vez usando la palabra, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche. Y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Empieza Jacob a orar de verdad a Dios. Ya Dios deja de ser tan ajeno. Ya él empieza a decir, no puedo. Mis trucos no sirven. Aquí no sirve. En ese momento de presión empieza él a buscar al Señor. A veces nos tiene Dios que llevar a eso. Y nuestra actitud no puede ser, ¿por qué a mí? Nuestra actitud siempre tiene que ser, Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? El Señor siempre tiene un buen propósito. Entonces, me demoré mucho para el punto 1, pero el punto 1 es búsqueda de Dios en medio de la angustia. Jacob empieza a buscar a Dios en medio de la angustia. En medio de la angustia empieza a buscar a Dios. Entonces ahí es lo que podemos ver ya en nuestro pasaje en el verso 22. Dice así: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Imagínense cómo estaba Jacob de temeroso. Pasó a su familia el río. Tomó pues e hizo pasar el arroyo, a ellos y a todo lo que tenía. Miren lo que pasa. Así se quedó Jacob solo. Esto es interesante, porque ya Jacob le había orado a Dios y Dios no le contestó. Ahí no le contestó. Pero él estaba esperando una respuesta de parte de Dios. ¿Sí? Se queda solo. Y en medio de esa soledad, miren lo que sigue sucediendo. Así se quedó, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Entonces se queda solo y está en esa angustia, está en búsqueda de que Dios les dé una respuesta. Y Dios tiene que hacer eso con nosotros muchas veces. Dice el Salmo 18:6, en medio de la angustia te busqué. A veces Dios tiene que hacer eso con nosotros, hermanos, porque si no, no le buscamos de corazón. Por eso dice la palabra, tenemos que dar gracias en todo tiempo. En todo tiempo. Estaba en angustia y en angustia, esa angustia hizo que él buscara a Dios de verdad. Hizo que él esperara una respuesta del Señor. Jeremías 29, vámonos a Jeremías 29. Miren cómo piensa Dios acerca de eso. Jeremías 29, verso 10 al 14. Dice así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin de que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor hizo mucho con eso con el pueblo de Israel. Ahí estaban de esclavos en el texto de Jeremías. Y en ese trato, en esa esclavitud, hizo que su pueblo le buscara de corazón. El problema de que no nos encontremos con Dios es que no le buscamos de corazón. A veces creemos que le buscamos de corazón, pero en nuestro corazón hay otros ídolos y generalmente somos nosotros mismos, como en el caso de Jacob.
Jacob confiaba en sus propios trucos, en su propia trampa, en su propio orgullo. Dios tuvo que quebrarle a él, ponerlo en una situación que no iba a ser capaz. Y es entonces cuando el ser humano empieza a buscar a Dios de verdad. Dios salva a quien sabe que tiene que ser salvo, a quien entiende que tiene que ser salvo. Cuando el ser humano se cree capaz, bueno, Dios no puede salvarle. ¿Por qué no puede salvarle? No porque Dios no pueda salvarle con su poder, es porque ese ser no recibe el Evangelio. El Evangelio es para la gente que entiende que ha fracasado como ser humano. Y eso suena duro, ¿no? El arrepentimiento es, ayer lo hablamos con jóvenes, metanoia es cambia tu forma de pensar. Tú ibas por aquí y ahora vas por allá. Cuando entiende, en ese punto empieza Jacob a entender que los trucos de él no le sirvieron de nada. Fue un baño de verdad en la vida de Jacob. Y así hace Dios con nosotros. El corazón que clama por un Salvador es el corazón que sabe que está perdido. De resto no. No, porque siempre dice, yo hago mi parte y Dios me ayuda. Yo no soy tan malo. Pero cuando entiende que está perdido, entonces esa oración es real. Ese clamor es real. Amén. Entonces, hace mucha calor, pero ahí estamos. Entonces, vemos a Jacob en una circunstancia difícil. Él sabía que podía morir no solo él, sino todos sus 11 niños, sus mujeres y todo por lo que él había luchado, que en parte pensaría él que sería con sus fuerzas, en un minuto se iba a acabar. Porque él conocía a su hermano, que según lo que muestra la Biblia, el hermano era iracundo, con 400 hombres. Todo se iba a derrumbar. Entendió que había fracasado. Entendió que a su manera no era y por eso oró en el verso 9 del capítulo 32. Primera vez que oró Jacob con sinceridad. Primera vez que Jacob expuso y se quitó las caretas. Expuso su corazón. Entonces vemos en el segundo punto, Dios quiere que le busquemos con todo nuestro corazón y nuestras fuerzas. Lo que leímos en Jeremías. Y me hallaréis, Jeremías 29:13, porque me van a buscar de todo corazón. O sea que eso ahí tiene algo implícito. Cuando no le buscamos de todo corazón, no le vamos a hallar. Cuando le buscamos de corazón, le vamos a hallar. Amén. Entonces, vamos a leer Génesis 32, el verso 24 al 26. Dios quiere que como segundo punto, Dios quiere que le busquemos con todo nuestro corazón y nuestras fuerzas. Génesis 33, 24 dice así. 32, 24. Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. O sea, muy probablemente cuando llega ese varón, Jacob quizás no sabía quién era, pero en la lucha se va dando cuenta. Ese verbo en el original, ese luchar, no es que se dieron puño. La primera traducción que uno ve ahí es agarrar, aferrarse. ¿Sí? Ya Dios estaba dejando de ser un Dios ajeno a su humanidad, ajeno a su vida. Dios allá, yo acá, y ahora empieza, y no por casualidad se le presenta como un varón. Face to face. Aquí estoy yo contigo. Y ahí es cuando Jacob realmente recibe la bendición.
Entonces, no fue una lucha de te voy a ganar a ti. Es más bien de insistencia para que lo bendiga. Por primera vez ya Jacob está haciendo las cosas como son, sin escapar, luchando. ¿Sí? Ese varón le enseña a luchar a Jacob. Ese varón le enseña a insistir a Jacob. Y ve Jacob también la misericordia y ve Jacob también el amor de Dios hacia él, porque lo deja estar luchando sabiendo Jacob que él lo podía matar. ¿De dónde saco yo eso? Porque si le seguimos leyendo, ahí en Génesis 32, donde Jacob dijo, y llamó Jacob, Génesis 32:30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque no dijo, peleé y le gané a Dios. Miren lo que dijo Jacob. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Él entendía de que no era que él le estaba ganando a Dios. Era que Dios le enseñó a no ser cobarde, a no usar sus formas, sino a aferrarse a Dios en la lucha. En la lucha. ¿Sí? Ya él no iba a correr más. Y lo curioso es que Jacob después no le dice, ay, yo estoy peleando contigo, es para que libres a mi familia. Y me des esto y me des lo otro. Solo le dijo una cosa, bendíceme. Esto ya era otra cosa que estaba pidiendo él. Porque él sabía con el que estaba luchando no era cualquiera. Ahí lo vemos en el texto. Dice Mateo 26:41. Miren lo que Dios quiere de nosotros. Mateo 26, verso 41. Es un pasaje famoso sobre velad y orad, que dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dios quiere nosotros que nos esforcemos en buscarle a Él, en hacer las cosas no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Estaba enseñando Dios a alguien cobarde a luchar. Y estaba enseñándole Dios a alguien que confiaba en sí mismo a no confiar en sí mismo. Por eso le dislocó la cadera. ¿Cómo iba a correr ahora Jacob? ¿Para dónde iba a correr cojo? Esa fue la bendición que le dio el ángel. Parte de la bendición fue esa. Le cambió el nombre. Ya no vas a ser más usurpador. Ahora vas a ser Israel. Le cambió la identidad. Porque has peleado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Ya eres real. Ya eres un hombre real. Ya eres un creyente real. Y le descoyuntó la cadera. Y después vemos cómo se refleja eso en Jacob, que ya no huyó más. Cuando se encuentra con Esaú, va adelante. Él se encuentra con Esaú, no se pone ya a correr. Entonces, era necesario que Jacob pasara por eso. Dios a cada uno de nosotros nos tiene la forma. Sabe cómo presentarse a cada uno de nosotros. Algo muy parecido le pasó a Abraham. Sí, porque vamos a mirarlo, pero tercer punto. Dios cambia, tercer y último punto. Dios cambia nuestra identidad y nos enseña a depender de Él, que es lo que vemos del verso 27 al 32. Dice así, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Sí? ¿Por qué el varón le dijo así? Porque en el 26, el varón le dijo, déjame, porque raya el alba. Esa era la lucha. Jacob no se quería. Jacob ya sabía quién tenía enfrente. No lo dejo ir. No lo dejo ir hasta que me bendiga. No dejo de buscar al Señor. No voy a dejar de buscar al Señor. No voy a dejar de velar, no voy a dejar de orar, porque esta es la forma de Dios. No es la forma mía con trampas,
y con engaño. Esta es la forma de Dios, luchando y de frente, doblando mis rodillas, clamando, orando. Antes que sigamos al tercer punto, vamos a mirar cómo demostramos que esto fue lo que pasó. Vamos a Oseas 12:4. Miren lo que dice la Biblia de esa lucha. Yo lo quise buscar en otra versión que dice así: luchó con un ángel y lo venció, y dice, lloró y pidió que le tuviera compasión. Esa lucha fue de lloro, esa lucha fue de ruego. No te dejo. Ya no quiero ser más el que corre y el que hace trampa. Ya no te voy a dejar. Persisto en oración, en lucha contigo, porque te necesito. Y no le pide, hazme esto, hazme lo otro. Le pide, bendíceme. Era una bendición diferente a lo material, ¿cierto? Y miren la bendición, ¿no? Miren la bendición en el verso, en Génesis 33, 27. Perdón, 32, 27. Miren la bendición. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? La bendición no era nada material. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, miren esto, declárame ahora tu nombre. Y el varón le responde recíproco, una pregunta, ¿cómo es que se dice? Retórica. Gracias, pastor. Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? En otras palabras, ya tú sabes con quién estás peleando. Ya tú sabes con quién estás. Ya tú sabes que te he podido acabar aquí. Pero permití que te esforzaras y pelearas conmigo. Porque así es que se hace, Jacob. Así es. Entonces, el Señor es muy... Por eso dije que esta era una escena curiosa, pero a la vez tierna. Dios le está enseñando a un hombre que se creía menos hombre y que le temía a los demás hombres y que era un cobarde, le está enseñando a ser valiente, le está enseñando que las cosas con Dios no son así, le está enseñando que Dios no es un Dios ajeno, sino un Dios personal, que trata con cada persona de una manera singular. Y así es Dios, queridos. Así es Dios. Dios trabajó el corazón de Jacob hasta que Jacob llegó a un punto donde oró y abrió su corazón. Y seguidamente fue que vino la respuesta de Dios. Y podemos decir, si contextualizamos para nuestros días, que ahí Jacob ya se volvió creyente. Lo demás era tradición, lo de él, ¿no? Entonces, miren que a Abraham le pasa algo similar, guardando los cambios. Vamos a Génesis 17, 1 al 8. Ya Dios le había hablado a Abraham en sueños, en visiones, diciendo que lo iba a hacer padre de multitudes en Génesis 12, en Génesis 15. Pero aquí, también como en el caso de Jacob, este encuentro es especial. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y pasó algo que Abraham no había hecho antes. Tal vez porque ahí Dios estaba como de una manera más personal con Abraham. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. Si uno lee Génesis 12, Abraham no se postra sobre su rostro. En Génesis 15 tampoco, pero aquí se postró. Y Dios habló con él, personal, diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes.
Amén. Ahí también las cosas, ahí fue otro nivel para Abraham. Ya le había hablado Dios antes, sí, pero Abraham nunca se había postrado ante el Señor. Aquí se postra él. Aquí Jacob se rinde en el pasaje que estamos estudiando, a hacer las cosas a su manera, a correr, a huir, a hacer trucos, a hacer lo que le dé la gana. Aquí se está rindiendo Jacob. Y él entiende de que el que tiene al frente es Dios. Podemos decir que es una personificación de Jesús. Cada vez que en la Biblia dice el ángel de Jehová y lo pone en singular, está hablando de Jesús. Jesús antes de tomar forma de carne y hueso como la que tenemos nosotros. Un Jesús que está cercano. Y eso es lo que vemos en el Señor Jesús también. Miren que a Jacob se le cambió el nombre a un nombre de usurpador a Israel y de ahí tomó el nombre la nación, ¿verdad? Pero hay un nombre mucho más importante que ese que Dios le da a los que le reciben, a los que entienden que no pueden salvarse a sí mismos, a los que entienden que antes de conocer a Dios su vida era un fracaso y que habían fracasado como seres humanos. A esos, a los redimidos, también hay un cambio de nombre. Vamos a mirar lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hay un nombre mucho más sublime que Israel. Ese nombre se llama Hijo de Dios. El título más inmerecido y más grande que un ser humano puede recibir es que le llamen Hijo de Dios. De hecho, si usted estudia la palabra, uno de los argumentos por qué crucificaron al Señor era porque Él decía que era el Hijo de Dios. ¿Cómo dice que es Hijo de Dios igualándose a Dios? Nosotros tenemos que entender eso. Tenemos un nombre mucho más elevado e inmerecido, que es que nos llamen hijos de Dios, heredero de las promesas del Señor, de las riquezas espirituales. Gente que está en este mundo, pero no es de este mundo. Gente que nació de nuevo. Gente que lleva esperanza al mundo. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Tenemos que entender eso nosotros hoy. Hoy en día se ha tomado el nombre Hijo de Dios como algo muy general y pareciera que hubiese perdido el valor, porque cualquiera te dice todos somos hijos de Dios, pero sabemos bíblicamente que eso no es así. Hijos de Dios son solo los redimidos, los que le recibieron, los que creen en su nombre. Miremos lo que dice el libro de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Dice así la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren lo que dice el 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El creyente es otra cosa. Podríamos decir que el creyente es un extraterrestre que vive en la tierra. Ese es un título increíble, inmerecido, del cual tenemos que dar gracias todos los días al Señor. Ahora, no sé cuántos acá, miremos Primera de Pedro. ¿Qué somos nosotros? Primera de Pedro, capítulo... Ahora no lo encuentro. Ya. Primera de Pedro 2:9.
Miren lo que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nación santa, hijos de Dios, son el arma o el vehículo que Dios está usando para darle esperanza al mundo caído. Así que una de las, como lo dice el texto, una de las señales que usted puede entender de que usted tiene una buena comunión con el Señor es que usted tiene pasión por llevar el Evangelio. Si nosotros no estamos teniendo pasión por llevar el Evangelio, nuestra relación con el Señor está fría, porque cada vez que usted ve en la palabra, cada vez que se encuentra alguien con el Señor, enseguida va lo que le pasó a la mujer samaritana. Lo que dice el pasaje: ustedes son nación santa, ¿para qué anunciéis? Cuando leemos en primera de Pedro, en segunda de Pedro, sobre añadida vuestra fe, virtud, y termina diciendo: para que no estéis sin fruto. Hay un propósito. Somos los seres humanos que tienen el título y el nombre más inmerecido que hay. Y ese nombre se llama Hijo de Dios, hija de Dios. Por encima de nuestro nombre que nos pusieron nuestros padres está el nombre Hijo de Dios. ¿Sabe que cuando le oramos a Dios de corazón, Dios nos oye es porque ve a Jesús ahí en nosotros? Eso se llama justificación. ¿Sabe por qué recibe Dios la oración de un creyente? Porque no está viendo al creyente en sí, porque si viera al creyente en sí va a candela para ese. Porque ve a Cristo ahí. Ve a Cristo. Esa fue la obra del Señor. Que inmerecidamente tenemos acceso ilimitado al trono de la gracia, porque somos hechos hijos de Dios. No merecemos ser llamados hijos de Dios. Nunca vamos a merecer ser llamados hijos de Dios. Pero esa fue la obra del Señor. Y eso debe causar en nosotros humillación. Un título que no merecemos. El título por el cual a Cristo lo mataron. Porque al decir hijo de Dios se estaba poniendo en el mismo plano de Dios. Y hoy nosotros, por gracia, por creer, nos llega un título, un nombre nuevo, que es Hijo de Dios. Por encima de que usted se llame Juan Carlos, que usted se llame Luz, usted se llama hija de Dios o hijo de Dios. Antes de su nombre que le dieron, usted se llama hijo de Dios. Y eso es incomparable. Entonces tenemos que entender el tesoro que tenemos nosotros. Y para las personas que quizás aún son simpatizantes, miren lo que pasó en Jacob. Dios en su amor permitió que Jacob pasara por unas situaciones extremadamente duras, al punto que se quebró. No puedo más, si tú no me salvas, no tengo nada que hacer. Y entendió que él no merecía nada de lo que Dios estaba haciendo con él. Miren que su oración no fue de quejas. No, porque es que tú me hiciste que me encontrara con un suegro que me engañó. No hubo nada de eso. No se victimizó. A veces vamos a buscar a Dios, o alguien va a buscar a Dios, y es, ¿por qué a mí? Jacob ha podido decir eso. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Él lo que dijo fue, él ya estaba entendiendo la gracia. Y dijo fue, Señor, yo soy mucho menos de todo lo que he recibido de ti. Eso no lo dijo antes. Lo primero que Jacob le dijo a Dios fue exigiéndole. Pero Dios fue trabajando en él. Dios está trabajando en nosotros. Amén. ¿Qué vamos a hacer con eso? Dios quiere que tengamos un Peniel, porque eso va a cambiarlo todo. Dios quiere un cara a cara con nosotros, porque Él sabe que ahí va a cambiar todo en nuestra vida. Amén. Entonces,
tenemos que quebrantarnos, tenemos que humillarnos delante del Señor. No sé las circunstancias que estemos viviendo cada uno de nosotros, pero el propósito de Dios siempre es bueno. Y Él sabe que en un corazón que se jacta, que se cree, que tiene méritos, ahí no hay cabida. Para la gracia no hay cabida. Hay cabida es para el orgullo. Entonces démosle gracias al Señor y oremos. Señor, yo te doy gracias por esta tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que tú permites muchas circunstancias difíciles es para que nosotros seamos un corazón de tierra fértil para tu semilla, Señor. Que muchas veces tienes que darnos con bastante cincel, Señor, para enseñarnos a luchar. Que muchas veces tienes que dejarnos cojos, Señor, por nuestro orgullo, por nuestra jactancia, para que empecemos a confiar en ti. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú has permitido en nuestras vidas. Y sobre todo, gracias, Señor, por haberme llamado hijo de Dios, siendo que por mis méritos merezco el infierno. Hoy, Señor, tú has decidido por la obra de tu Hijo llamarme hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.